Capítulo 11. De pequeños, Jem y yo limitábamos nuestras actividades al sur del vecindario, pero cuando estuve bien adelantada en el segundo curso de la escuela y el atormentar a Burr Radley fue cosa pretérita, el sector comercial de Maycomb nos atrajo con frecuencia calle arriba, más allá de la casa de la señora Henry Lafayette Dubois. Era imposible ir al centro sin pasar por delante de su casa, a menos que quisiéramos dar un rodeo de 2 kilómetros. Mis encuentros previos con aquella señora no me habían dejado ganas para otros, pero Jem decía que alguna vez tenía que hacerme mayor. Dejando aparte una criada negra de servicio permanente, la señora Dubois vivía sola, 2 puertas más arriba de la nuestra, en una casa con unos empinados escalones y un pequeño porche. Era muy anciana. Se pasaba la mayor parte del día en la cama y el resto en una silla de ruedas. Se rumoreaba que llevaba una pistola escondida entre sus numerosas bufandas y envolturas. Jem y yo la odiábamos. Si estaba en el porche al pasar nosotros, nos escudriñaba con una mirada airada y nos sometía a despiadados interrogatorios acerca de nuestra conducta. También nos hacía tristes presagios sobre lo que valdríamos cuando fuésemos mayores, los cuales podían resumirse en que no valdríamos para nada. Cuando decidimos pasar por delante de su casa, yendo por la acera de enfrente, aquello solo sirvió para que ella levantase la voz, haciendo partícipes a todos los vecinos de sus imprecaciones. No éramos capaces de hacer nada que le agradase. Si la saludaba lo más risueña que sabía con un «Hola, señora Dubois», recibía por respuesta «No me digas hola, niña fea. Debes decirme buenas tardes, señora Dubois». Era malvada. Una vez oyó a Jem referirse a nuestro padre como Atticus, y su reacción fue apoplética. Además de ser los mocosos más respondones y antipáticos que pasaban por allí, tuvimos que escuchar que era una pena que nuestro padre, después de la muerte de mamá, no hubiera vuelto a casarse. Dama más encantadora que nuestra madre no había existido, decía ella, y destrozaba el corazón ver que Atticus Finch permitía que sus hijos crecieran como unos salvajes. Yo no recordaba a nuestra madre, pero Jem sí. A veces me hablaba de ella, y cuando la señora Dubois nos disparó su mensaje, se puso lívido. Después de haber sobrevivido a los peligros de Burr Radley, de un perro rabioso y otros horrores, Jem decidió que era una cobardía pararse delante de las escaleras de la fachada de la señorita Rachel y esperar, y decretó que debíamos correr hasta la esquina de la oficina de correos yendo al encuentro de Atticus cuando regresaba del trabajo. Innumerables tardes, nuestro padre encontraba a Jem furioso por algo que había dicho la señora Dubois mientras pasábamos. «El remedio está en la cama, hijo», solía contestar Atticus. «Es una señora anciana y está enferma. Limítate a conservar la cabeza alta y comportarte como un caballero. Diga lo que diga, tu deber consiste en no permitir que te haga perder los estribos». Jem replicaba que no debía de estar muy enferma si gritaba de aquel modo. Cuando llegábamos los 3 a la altura de su casa, Atticus se quitaba el sombrero con una reverencia, le hacía un ademán afectuoso y la saludaba. «Buenos días, señora Dubois. Esta mañana parece usted un cuadro». Jamás le oí decir a Atticus qué clase de cuadro. Luego le comunicaba las noticias del juzgado y decía que le deseaba de todo corazón un buen día para mañana. Enseguida se ponía el sombrero de nuevo, me subía a los hombros en presencia de la vieja y nos íbamos a casa a la luz del crepúsculo. Hubo ocasiones como estas en que pensé que mi padre, que odiaba las armas y nunca había estado en ninguna guerra, era el hombre más valiente que había existido. Al día siguiente de su 12º cumpleaños,
A Jem le quemaba el dinero en el bolsillo, y a primera hora de la tarde nos dirigimos a la ciudad. Jem pensaba que tendría suficiente para comprarse una máquina de vapor de miniatura y un bastón para mí, de esos que se voltean en los desfiles. Hacía mucho tiempo que yo le había echado el ojo a aquel bastón. Estaba en la tienda de V.G. Elmore. Tenía incrustaciones de lentejuelas y borlas y costaba 17 centavos. En aquella época me moría de ganas de hacerme mayor y desfilar con el bastón al frente de la banda del Instituto de Maycomb. Había desarrollado mi habilidad hasta el punto de lanzar un palo al aire y faltarme poco para cogerlo en la caída, por lo que Calpurnia no me permitía entrar en casa cada vez que me veía pavonearme con uno. Yo pensaba que con un bastón de verdad lograría perfeccionar mi estilo, y consideraba que Jem era muy generoso al comprarme uno. Cuando pasamos por delante, la señora Dubois estaba estacionada en su porche. «¿A dónde vais vosotros dos a estas horas del día?», nos gritó. «A hacer novillos, supongo. Llamaré al director y se lo diré». Llevó las manos a las ruedas y ejecutó un giro perfecto. «Oh, es sábado, señora Dubois», contestó Jem. «Importa poco que sea sábado», dijo sombríamente. «Me gustaría saber si vuestro padre está enterado de vuestras andanzas». «Señora Dubois, nosotros vamos a la ciudad solos desde que éramos así». Jem señaló con la palma de la mano una altura de 3 palmos sobre la acera. «No mientas, Jeremy Finch», chilló ella. «Maury Atkinson me ha dicho que esta mañana le destrozaste la parra. Se lo dirá a tu padre y entonces desearás no haber visto la luz de este día. Si no te mandan al reformatorio antes de la semana que viene, es que no me llamo Dubois». Jem, que no se acercaba a la parra de la señorita Maury desde el verano pasado y que sabía que, aun si lo hubiera hecho, la señorita Maury no se lo diría a Atticus, dijo que él no había hecho nada. «No me contradigas», bramó la señora Dubois. «¿Y tú?», dijo, señalándome con un dedo artrítico. «¿Qué haces con ese mono?». «Deberías ir con vestido y camisola, señorita. Te harás mayor sirviendo mesas si alguien no te hace cambiar de rumbo». ¿Una Finch sirviendo mesas en el café OK? ¡Ja, ja! Yo estaba aterrorizada. El café OK era un fatídico establecimiento situado en la plaza. Me cogí del brazo de Jem, pero él me hizo soltarle con una sacudida. «Ven, Scout», susurró. «No le hagas caso. Levanta bien la cabeza y sé una caballera». Pero la señora Dubois no se arredró. «Ja, una Finch sirviendo mesas y otro en el juzgado defendiendo negros». Jem se puso rígido. El disparo de la vieja había dado en el blanco, y ella lo supo. Las cosas que hay que ver. ¿En qué ha terminado este mundo cuando un Finch se revuelve contra los suyos? Yo os lo diré. Se llevó la mano a la boca. Al retirarla, colgaba de ella un largo hilo de saliva. Vuestro padre no vale más que los negros, y esa canalla para la que trabaja. Jem se había puesto escarlata. Le tiré de la manga, y mientras caminábamos por la acera, nos siguió una filípica acerca de la degeneración moral de nuestra familia, cuya prueba más palmaria era que la mitad de los Finch estaban en el asilo, cosa que no habría ocurrido si nuestra madre viviera. No estuve segura de qué ofendía más a Jem, pero las alusiones al estado mental de la familia provocaron en mí un vivo resentimiento contra la señora Dubois. Me había acostumbrado a escuchar insultos contra nuestro padre, pero aquel era el primero que venía de un adulto. Excepto por sus comentarios sobre Atticus, el ataque de la señora Dubois era cosa trillada. El día traía una insinuación del verano. A la sombra hacía fresco, pero el sol calentaba.
lo cual significaba que se acercaban los buenos tiempos, sin escuela y con Dil. Jem se compró su máquina de vapor y luego fuimos a la tienda de Elmore por mi bastón. De regreso a casa, caminaba silenciosamente a mi lado, porque le daba apuro verme practicar con el bastón. Faltó poco para que le diese al señor Ling Dis cuando no logré cogerlo al vuelo. «Ten cuidado, Scout», me dijo él. Al llegar cerca de la casa de la señora Duvos, el bastón estaba sucio por habérseme caído al suelo varias veces. La vieja no estaba en el porche. En años posteriores, repetidamente me pregunté qué impulsó a Jem, por qué motivo quebrantó el mandato de «sé un caballero, hijo», y la fase de presuntuosa rectitud en que había entrado recientemente. Él escuchaba tantas tonterías como yo respecto a que Atticus defendiera en el juzgado a los negros, pero yo daba por descontado que se dominaría. Mi hermano tenía un temperamento tranquilo y se inflamaba despacio. A la sazón, sin embargo, creí que la única explicación por su conducta consistía en que, por unos minutos, sencillamente se volvió loco de rabia. Jem hizo lo que hubiese hecho yo con toda tranquilidad de no haberme encontrado bajo el mandato de Atticus, el cual incluía, a mi entender, no pelearme con viejas horribles. Así pues, delante del porche de la señora Duvos, me arrebató el bastón y, con furia salvaje, se metió en el patio delantero de la anciana, olvidando todas las recomendaciones de Atticus, olvidando que la señora Duvos tenía una pistola escondida entre sus envolturas, olvidando que si ella erraba el tiro, su criada Jessie probablemente acertaría. No empezó a calmarse hasta que hubo destrozado los tallos de todas las camelias de la señora Duvos, hasta que el suelo quedó alfombrado de capullos verdes y hojas. Entonces apoyó el bastón sobre la rodilla, lo partió en dos y lo arrojó al suelo. En aquel momento yo estaba chillando como una descosida. Jem me tiró del pelo, dijo que no le importaba, que volvería a hacerlo si se le presentaba la ocasión y que si no me callaba me arrancaría el pelo. Yo no me callé y él me dio una patada. Perdí el equilibrio y caí de bruces. Jem me levantó con brusquedad, pero con una expresión como si lo lamentase. No había nada que decir. Aquella tarde nos salimos al encuentro de Atticus de regreso al hogar. Rondamos huraños por la cocina hasta que Calpurnia nos echó. Por algún ensalmo, Calpurnia parecía enterada de todo. Ella fue una flaca fuente de alivio, pero le dio a Jem un panecillo caliente con mantequilla, que él partió en dos para entregarme la mitad. Aquello sabía a algodón. Nos fuimos a la sala. Yo cogí una revista de fútbol, encontré una fotografía de Dixie Howell, se la enseñé a Jem y dije, «Se parece a ti». Fue la cosa más agradable que se me ocurrió decirle, pero no sirvió de nada. Jem se sentó junto a las ventanas, en una mecedora, esperando con el ceño adusto. La luz del día se apagaba. 2 edades geológicas más tarde, oímos los pasos de Atticus en los escalones del porche. La puerta vidriera se cerró de golpe. Hubo una pausa. Atticus estaba en el vestíbulo, y luego lo oímos llamar. «Jem». Su voz sonó gélida como viento invernal. Atticus encendió la luz de la sala y nos encontró allí, inmóviles, petrificados. En una mano llevaba mi bastón, cuya sucia borla se arrastraba por la alfombra. Entonces extendió la otra mano. Contenía hinchados capullos de camelia. «Jem», dijo, «¿eres el responsable de esto?» «Sí, señor». «¿Por qué lo has hecho?» Jem respondió en voz baja. «Ella ha dicho que defendías a negros y canallas. ¿Lo has hecho porque ella dijo eso?» Los labios de Jem se movieron, pero su «sí, señor» resultó inaudible. «Hijo»,
No dudo que tus contemporáneos te molestan mucho a causa de que yo defienda a los negros, como vosotros decís, pero hacerle una cosa así a una dama anciana no tiene excusa. Te aconsejo que vayas a presentarle tus excusas. Después regresa directamente a casa. Jem no se movió. He dicho que vayas. Yo quise acompañar a mi hermano. Tú te quedas aquí, ordenó Atticus. Luego cogió el Mobile Press y se sentó en la mecedora que Jem había dejado vacía. No comprendía cómo podía sentarse allí con aquella sangre fría, cuando su único hijo varón corría el considerable riesgo de ser abatido por una antiguaya del ejército confederado. Por supuesto, Jem a veces me hacía enfadar tanto que habría podido matarle con mis propias manos, pero aún así, él era todo lo que Atticus tenía. Sin embargo, no parecía darse cuenta de ello, o no le importaba. Por tal motivo le odié, pero cuando uno está en apuros, se cansa fácilmente. Pronto me hallé acurrucada en su regazo, y los brazos de mi padre me rodearon. «Eres demasiado mayor para mecerte», me dijo. «A ti no te importa lo que le pase», repliqué. «Lo has enviado tan tranquilo a que le peguen un tiro, cuando todo lo que ha hecho ha sido salir en tu defensa. Todavía no es momento de inquietarse». Ni creía que Jem perdiese la cabeza por este asunto. Pensaba que me crearías más problemas tú. Contesté que no entendía por qué estábamos obligados a conservar la calma. En la escuela no conocía a nadie que tuviese que conservar la calma por nada. «Scout», dijo mi padre, «cuando llegue el verano tendrás que conservar la calma ante cosas mucho peores. No es justo para ti y para Jem, lo sé, pero a veces hay que tomar las cosas del mejor modo posible y saber comportarse cuando están en juego las apuestas. Bien, todo lo que puedo decirte es que cuando tú y Jem seáis mayores, quizá recordaréis esta época con cierta compasión y con la certeza de que no os traicioné. Este caso, el de Tom Robinson, es algo que atañe a la esencia misma de la conciencia de un hombre. Scout, yo no podría ir a la iglesia y adorar a Dios si me negase a ayudar a ese hombre. Pero es posible que te equivoques, dije. ¿Por qué lo dices?, preguntó mi padre. Muchos creen que tienen razón ellos y que tú te equivocas. Tienen derecho a creerlo, ciertamente, y tienen derecho a que se respeten sus opiniones, contestó Atticus. Pero para poder vivir con otras personas, tengo que poder vivir conmigo mismo. La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno mismo. Cuando Jem regresó, me encontró todavía en el regazo de mi padre. «¿Qué, hijo?», preguntó Atticus y me puso de pie. Jem parecía continuar de una pieza, pero tenía una expresión rara. Quizá la vieja le había dado una buena dosis de purgante. Le he limpiado el patio y he dicho que lo lamentaba, aunque no es así, y que trabajaría en su jardín todos los sábados hasta recuperar las plantas. «No había por qué decir que lo lamentabas si no es así», dijo Atticus. «Es vieja y está enferma, Jem. No es enteramente responsable de lo que dice y hace. Por supuesto, hubiera preferido que me lo hubiese dicho a mí antes que a vosotros, pero nuestros deseos no siempre se cumplen». Jem parecía absorto en una rosa de la alfombra. «Atticus», dijo, «quiere que vaya a leerle». «¿A leerle?», preguntó mi padre. «Sí, señor. Quiere que vaya todas las tardes al salir de la escuela, y también los sábados, y le lea en voz alta durante 2 horas. ¿Debo hacerlo?». «Por supuesto. Pero quiere que lo haga todo un mes». «Entonces lo harás todo un mes». Jem puso la punta del pie en el centro de la rosa y apretó. Luego dijo: «Atticus, en el porche vale, pero dentro está oscuro y da escalofríos. En el techo hay sombras y cosas raras».
Atticus sonrió. Eso debería estimular tu imaginación. Figúrate, simplemente, que estás en la casa de los Radley. El lunes siguiente por la tarde, Jem y yo subimos los empinados escalones de la señora Dubose y recorrimos el porche abierto. Jem, armado con Ivanhoe y repleto de conocimientos, llamó a la puerta. «¡Señora Dubose!», gritó. Jessie abrió la puerta de madera y luego quitó el cerrojo de la de cristales. «¿Eres tú, Jem Finch?», dijo. «¿Y tu hermana?» «No sé si...». «Hazles entrar a los dos», ordenó desde dentro la señora Dubose. La criada nos hizo pasar y se fue a la cocina. Un olor opresivo nos asaltó al cruzar el umbral, un olor que había percibido muchas veces en casas grises consumidas por la humedad, donde hay lámparas de petróleo, sábanas sucias y casos bajo las goteras del techo. Un olor que siempre me daba miedo y me ponía en guardia. En una esquina había una cama de latón, y en la cama la señora Dubose. Yo me pregunté si la había llevado allí el acto vandálico de Jem, y por un momento me inspiró pena. Yacía bajo un montón de mantas y tenía una expresión casi amistosa. Junto a la cama había un lavatorio con un mármol, y sobre este, una cucharilla, una jeringa de goma para los oídos, algodón hidrófilo y un despertador que se sostenía sobre 3 patas. «De modo que has traído a tu guarra hermanita», fue el saludo que nos dedicó. Jem contestó sosegadamente: «Mi hermana no es guarra, y yo no le temo a usted», pero advertí que le temblaban las rodillas. Esperaba un rosario de improperios, mas la vieja se limitó a decir: «Puedes empezar a leer, Jeremy». Él se acomodó en una silla con asiento de mimbre y abrió Ivanhoe. Yo me acerqué otra y me senté a su lado. «Acercaos», ordenó la señora Dubose. «Poneos al lado de la cama». Así lo hicimos. Era la vez que había estado más cerca de la vieja y deseé apartar la silla de nuevo. Aquella mujer era horrible. Tenía la cara del color de una funda sucia de almohada, y en las comisuras de su boca brillaba la saliva, que descendía pausadamente, como un glaciar, por las profundas arrugas de su barbilla. Las manchas violáceas de la ancianidad moteaban sus mejillas, y sus pálidos ojos tenían pupilas negras y pequeñas. Tenía las manos nudosas, y las crecidas cutículas cubrían buena parte de las uñas. Su encía inferior no quedaba escondida, y el labio superior lo tenía saliente. Cada poco retraía el labio inferior hacia la encía superior estirando la barbilla. Esto hacía que la saliva descendiese más deprisa. No miré más de lo necesario. Jem ya estaba leyendo. Intenté seguirle, pero leía demasiado aprisa. Cuando llegaba a una palabra difícil, se la saltaba, pero la señora Dubose lo adivinaba y se la hacía deletrear. Jem leyó unos 20 minutos, mientras yo contemplaba la campana de la chimenea, manchada de hollín, y miraba por la ventana hacia otras partes, a fin de tener la vista apartada de la vieja. A medida que mi hermano seguía leyendo, advertí que las correcciones de la señora Dubose iban siendo menos y más espaciadas, hasta que Jem dejaba inconclusa una frase. La señora Dubose no escuchaba. Entonces volví la vista hacia la cama. Algo le había pasado. Yacía de espaldas, con las colchas subidas hasta la barbilla. Solo se le veían la cabeza y los hombros. Una cabeza que se movía lentamente de un lado para otro. De vez en cuando abría la boca, y yo veía su lengua ondulando levemente. Sobre los labios se le acumulaba saliva. La boca parecía tener una vida propia. Se abría y se cerraba, absorbiendo la saliva, con independencia del resto del cuerpo, lo mismo que el orificio de una almeja en la marea baja.
De vez en cuando producía un sonido como de sustancia viscosa que hierve. Tiré a Jem de la manga. Él me miró. Luego miró a la cama. La cabeza de la vieja continuaba con su movimiento oscilatorio. Jem preguntó: «Señora Dubos, ¿se encuentra usted bien?». Ella no le oyó. De repente el despertador se disparó y dimos un respingo, espantados. Un minuto después, con los nervios todavía estremecidos, Jem y yo estábamos en la acera, camino a casa. No habíamos huido. Nos envió Jessie. Antes de que el despertador parase, la criada había entrado en el cuarto y nos había despedido. «Fuera», nos dijo. «Largaos a casa». Jem la miró indeciso. «Es la hora de la medicina», explicó ella. Cuando salimos de la habitación, la vi acercarse presurosa a la cama de la vieja. Eran las 4 menos cuarto cuando llegamos a casa, por lo que salimos al patio trasero hasta que llegó la hora de ir a esperar a Atticus. Nuestro padre traía 2 lápices amarillos para mí y una revista de fútbol para Jem, lo cual era, supongo, una recompensa por nuestra primera sesión con la señora Dubos. Jem le explicó cómo había ido. «¿Habéis pasado mucho miedo?», preguntó Atticus. «No, señor, pero es muy desagradable. Sufre ataques, o algo por el estilo. Se babea mucho». Ya. Cuando las personas están enfermas, a veces no tienen un aspecto agradable», dijo mi padre. «A mí me dio mucho miedo», dije. Atticus me miró por encima de las gafas. «No es necesario que acompañes a tu hermano. Lo sabes muy bien». La tarde siguiente en casa de la señora Dubos fue lo mismo que la anterior, y lo mismo la siguiente, hasta que gradualmente quedó establecido un programa. Todo empezaba normal, es decir, la señora Dubos fastidiaba un rato a Jem con sus temas favoritos, sus camelias y la afición de nuestro padre a los negros. Luego iba quedándose callada y al final se olvidaba de nosotros. Después sonaba el despertador, Jessie nos empujaba afuera y el resto del día nos pertenecía por entero. «Atticus», pregunté una tarde, «¿qué es exactamente un aficionado a los negros?». Atticus se puso serio. «¿Te ha llamado alguien con esa expresión?». «No, señor. La señora Dubos te lo llama a ti. Todas las tardes se entusiasma con ese apodo. Francis me lo dijo a mí la Navidad pasada, entonces fue la primera vez que lo oí». «¿Por eso te lanzaste contra él?», preguntó Atticus. «Sí, señor». «Entonces, ¿cómo preguntas qué significa?». Yo traté de explicarle que no había sido tanto lo que decía Francis, como su forma de decirlo lo que me puso furiosa. Era lo mismo que si hubiese dicho nariz mocosa u otra cosa parecida. «Scout», dijo Atticus. «Aficionado a los negros es simplemente una de esas expresiones que no significan nada, igual que nariz mocosa. Es difícil de explicar. Las personas ignorantes y pendencieras la emplean cuando creen que uno favorece a los negros más que a ellas. Se ha deslizado en el uso de algunas personas, como nosotros mismos, cuando necesitan palabras vulgares y desagradables para poner una etiqueta. De modo que tú no eres realmente un aficionado a los negros, ¿verdad?». «Claro que lo soy. Soy aficionado a procurarle el bien a todo el mundo, aunque a veces me meto en situaciones difíciles. Pero no es un insulto que te pongan un apodo que otro considera denigrante. Eso solo demuestra lo mísero que es ese otro, y no te hiere. Por lo tanto, no ha de molestarte que la señora Dubos se ensañe contigo. La pobre ya tiene bastantes problemas consigo misma». Un mes después, una tarde, Jem se iba abriendo camino a través de Sir Walter Scout, como él lo llamaba, y la señora Dubos lo corregía a cada frase, cuando llamaron a la puerta. «¡Entre!», chilló la anciana.
Era Atticus. Se acercó a la cama y cogió la mano de la señora Dubose. Venía de la oficina y no he visto a los niños, dijo. Pensé que quizá todavía estarían aquí. La anciana le sonrió. No comprendí cómo podía dirigir la palabra a mi padre cuando parecía aborrecerlo tanto. ¿Sabe qué hora es, Atticus?, le preguntó. Las 5:05 exactamente. El despertador está puesto para las 5:30. Mire. Entonces me di cuenta de que cada día pasábamos más tiempo en casa de la señora Dubose, que el despertador sonaba un poco más tarde cada día y que la anciana siempre estaba sumida en uno de sus ataques cuando sonaba el despertador. Aquel día le había buscado las cosquillas a Jem durante 2 horas sin asomo de ir a sufrir un ataque. El despertador era la señal de nuestra liberación. Si un día no sonaba, ¿qué haríamos? Creo que a Jem le quedan pocos días de lectura, dijo Atticus. Solo una semana más, replicó la anciana. Jem se puso de pie. Pero... Atticus levantó la mano y Jem se calló. De regreso a casa, Jem protestó que solo tenía que leer durante un mes, que el mes había pasado y que aquello no era justo. Solo una semana más, hijo, le dijo Atticus. No. Sí, insistió Atticus. La semana siguiente fuimos a casa de la señora Dubose todos los días. El despertador ya no sonaba y la vieja nos liberaba con un «ya está bien por hoy». Tan avanzada la tarde que cuando regresábamos Atticus solía estar en casa leyendo el periódico. Aunque los ataques habían desaparecido, en todo lo demás la señora Dubose seguía irreductible. Cuando Sir Walter Scott se enzarzaba en largas descripciones de fosos y castillos, ella se aburría y la tomaba contra nosotros. Jeremy Finch, te dije que habrías de vivir para lamentar el haberme destrozado las camelias. Ahora ya lo lamentas, ¿verdad que sí? Él respondía que lo sentía muchísimo. Pensabas que podrías matar mis camelias, ¿verdad? Bien, Jessie dice que los tallos vuelven a crecer. La próxima vez sabrás hacer un trabajo mejor, ¿verdad? Las arrancarás de raíz, supongo. Jem farfullaba por lo bajito, que ciertamente lo haría así. «No me hables en murmullos, muchacho. Levanta la cabeza y di, sí señora». Sin embargo, no creo que tengas mucho ánimo para levantarla, siendo tu padre lo que es. Mi hermano levantaba la barbilla y la miraba impertérrito. A lo largo de las semanas había perfeccionado una expresión educada de persona que siente interés, pero vive en otra dimensión. Expresión que ofrecía a la anciana en respuesta a sus invectivas más estremecedoras. Al final llegó el día. Una tarde, la señora Dubose dijo: «Con esto bastará». Y añadió: «Hemos terminado. Buenas tardes a los dos». Habíamos terminado. Acera abajo, corríamos, saltábamos y gritábamos en un arrebato de profundo alivio. Aquella primavera fue buena. Los días se alargaron y nos concedieron más tiempo para jugar. La mente de Jem estaba ocupada principalmente por las estadísticas de todos los colegiales del país que jugaban al fútbol. Atticus nos leía todas las noches las páginas de deporte de los periódicos. A juzgar por los jugadores en perspectiva, ninguno de cuyos nombres sabíamos pronunciar, Alabama podría disputar de nuevo aquel año la Rose Bowl. Una noche, Atticus estaba a mitad del artículo Windy City cuando sonó el teléfono. Después de colgar, fue hasta la percha del vestíbulo. «Voy un momento a casa de la señora Dubose», nos dijo. «No tardaré». Pero estuvo fuera hasta después de la hora de irme a la cama. De regreso, traía una caja de bombones. Se sentó en la sala y dejó la caja en el suelo, al lado de la silla,
¿Qué quería?, preguntó Jem. Hacía más de un mes que no veíamos a la señora Duvos. Cuando pasábamos por su casa, nunca estaba en el porche. Ha muerto, hijo, respondió Atticus. Ahora ya no sufre. Ha estado enferma muchísimo tiempo. ¿Conocías la causa de sus ataques? Jem negó con la cabeza. La señora Duvos necesitaba consumir morfina, explicó Atticus. La había tomado durante años para calmar el dolor. El médico la había habituado a ello. Habría pasado el resto de su vida sirviéndose de la droga y habría muerto sin sufrir tanto, pero le repugnaba demasiado. Jem abrió mucho los ojos. Atticus prosiguió. Poco antes de tu arranque vandálico, me llamó para redactar su testamento. El doctor Reynolds le había dicho que le quedaban pocos meses. Sus asuntos financieros estaban en orden, pero ella dijo, todavía queda una cosa por ordenar. ¿Qué era?, preguntó Jem. Dijo que quería dejar este mundo como Dios manda. Mira, hijo, cuando uno está enfermo como lo estaba ella, tiene derecho a tomar todo lo que sea necesario para hacer más llevaderos sus males. Pero la señora Duvos no lo creía así. Dijo que antes de morir quería quitarse el hábito de la morfina, y lo hizo. ¿Quieres decir que esa era la causa de sus ataques? Así es. La mayor parte del tiempo que tú leías, dudo que escuchase una sola palabra. Todo su cuerpo y toda su mente se concentraban en el despertador. Si no le hubieses dado motivo para que te atrapara, yo te habría mandado que le leyeras de todos modos. Estoy seguro de que la has ayudado en su empeño. No había otro motivo. ¿Y lo consiguió?, preguntó Jem. Sí. Ha muerto, despejada como el aire de las montañas. Conservó la conciencia casi hasta el final. Atticus sonrió. La conciencia y las ganas de pelea, desaprobando maliciosamente mi conducta. Además, pronosticó que me pasaría el resto de la vida depositando finanzas para sacarte de la cárcel. Pidió a Jessie que te preparase esta caja. Atticus recogió la caja del suelo y la entregó a Jem. Mi hermano la abrió. Dentro, rodeada de almohadillas de algodón húmedo, había una camelia, blanca, perfecta, como de cera, de la variedad nieve de las montañas. Jem abrió los ojos como platos. ¡Demonio de vieja!, chilló, arrojando la camelia al suelo. ¿Por qué no puede dejarme en paz? Atticus se acercó, y mi hermano ocultó el rostro contra su pecho. Ya, tranquilo, lo tranquilizó. Creo que ha sido su manera de decirte, ahora todo está como debe estar, Jem, todo está en orden. Ya sabes, era una dama chapada a la antigua. ¿Una dama? Jem levantó la cabeza bruscamente. Después de todas las cosas que decía de ti, ¿dices que es una dama? Lo era, aunque sus peculiares puntos de vista sobre las cosas eran muy diferentes de los míos. Hijo, ya te he dicho que de todos modos te habría mandado a que le leyeses. Quería que descubrieses lo que es la verdadera bravura, en vez de creer que la bravura la encarna un hombre con un arma en la mano. Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. La señora Duvos venció. Sus 40 kilos de peso triunfaron. Desde su punto de vista, ha muerto como Dios manda. Era la persona más valiente que he conocido en mi vida. Jem cogió la caja de bombones y la echó al fuego de la chimenea. Luego recogió la camelia,
y cuando me fui a la cama le vi acariciando los blancos pétalos. Atticus estaba leyendo el periódico.